Nosotros hemos estado hablando en estos días, según lo que el apóstol Pablo mencionó en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados. Esta palabra es clave para los que les gusta el estudio. Sea preservado, irreprensible. La palabra irreprensible significa intachable, que no se puede señalar. Eso significa la palabra irreprensible. El apóstol Pablo no estaba hablando ninguna tontera. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de la venida de Jesús. Fíjense que probablemente el hecho de que nosotros estemos adaptados a un sistema, estamos en este mundo y Dios nos permite dentro de todo disfrutar, porque nos entrega, nos da nuestras cosas y tenemos que ser tan agradecidos por vivir todavía en un país libre, en un país donde podemos tener libertad de culto. No sabemos cuánto dure eso y oramos para que nuestros hijos puedan crecer en esa libertad. Entonces, el punto es el siguiente. De repente hubo un hombre que recibió una instrucción de parte de Dios y le dijo: solo en ti he hallado gracia en la tierra. Imagínense, si la tierra estaba poblada. Algunos expertos dicen que el tiempo antes del diluvio tenía mayor población que hoy. Hubo una civilización tal vez mayor que la de hoy antes del diluvio. No sabemos cómo operaban las leyes que mueven la tierra, porque sí cambió mucho. En los días antes del diluvio no llovía, salía un vapor de la tierra. Y eso provocaba, no sabemos cómo, inclusive hay algunos expertos que dicen que Noé, cuando cosechó la uva, hubo un cambio tan grande que algunos expertos se han atrevido a decir que antiguamente la fruta no fermentaba y que era otro el proceso. Pero eso es especular. El punto es el siguiente. El punto es que cuando el viejito Noé de 500 años se puso a construir un arca, se paró para anunciarle a todas las civilizaciones de que algo venía. Nadie le creyó. Absolutamente nadie. El tema es que dice que en el año 500 comenzó a construir. En el año 600 entró al arca. 100 años. Probablemente en el año 70, en el año 80, se seguían burlando de él. Porque los seres humanos somos así. Valoramos las cosas hasta que las perdemos. Los seres humanos, cuando estamos en aprieto, es cuando realmente reconocemos que estuvimos errados. Y a veces por eso Dios nos ahorilla. Eso es tremendo. Por nuestra condición de nuestra alma. Y eso fue lo que hizo el Señor. La Biblia dice que esa generación entendió el mensaje. Lo dice. Pero cuando comenzó a llover y el arca se había cerrado. Probablemente cuando hablamos de la venida del Señor, no todos dimensionamos eso. Porque cada uno sigue una vida como quiere. Recibimos una palabra, vamos a un culto, nos emocionamos, lloramos, recibimos la información, pero realmente no estamos caminando de acuerdo a la venida de Cristo. Es información, la iglesia es bonita, cómoda, la palabra me entretiene, es un momento lindo, hay alabanza, qué rico, yo estoy sirviendo, pero no llevamos una vida acorde a la venida de Cristo. Y el tema es que nos van a pedir cuenta por nuestro cuerpo, nos van a pedir cuenta por nuestra alma y nos van a pedir cuenta por nuestro espíritu. Eso es lo que el apóstol está pidiendo ahí, o está tratando de trasladar. Entonces es tremendo cómo nosotros perdemos de vista eso. Ahora,
Hace semanas atrás estuvimos hablando acerca de, del alma. El alma que pecare, según Ezequiel capítulo 18, dice: el alma que peca, muere. El alma que camina en justicia, vivirá. Así dice. Eso lo hablamos. Las semanas anterior a la pasada, porque la semana pasada estuve en Chillán, que a propósito, qué lindo el grupo que se está formando ahí. Realmente estamos súper contentos de lo que Dios está haciendo en todas nuestras iglesias, de verdad. Después lo vamos a conversar. Pero hace 2 semanas atrás estuvimos hablando del cuerpo, el pecado del cuerpo, ¿se recuerdan? Cuando estuvimos hablando de que nosotros debíamos honrar a Dios con nuestro cuerpo y entender que nuestro cuerpo no nos pertenece. Por eso nos van a pedir cuenta por él. Todo lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo o con el cuerpo que nos dieron, nos van a pedir cuenta. Y eso es grueso. Eso ya lo hablamos. Pero miren, por favor, yo necesito que ustedes me regalen su atención. Quiero ser muy cuidadoso y quiero que ustedes me ayuden a corroborar, tengan las Biblias listas, todo listo, preparado, porque yo quiero asentar una base doctrinal que probablemente es discutible. Y sé que hay muchos hermanos que ven en forma directa y otros que ven después en la grabación, y probablemente van a surgir dudas. Si tienes dudas, mi querido hermano que nos está viendo, escríbenos, por favor, y con mucho gusto podemos conversar y poder aclarar ciertos puntos que, por supuesto, por cuestión del tiempo, no voy a poder abarcar toda la enseñanza, solo una parte. Obviamente todos los viernes que continúen vamos a seguir hablando de esto. Miren lo que la Biblia, yo voy a avanzar porque eso ya ustedes lo vieron. 2 Corintios capítulo 7 verso 1. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Conduzcámonos o conduciéndonos en santidad, en reverencia a Dios. ¿Por qué partí diciendo que quiero asentar una base doctrinal? Porque hay un montón de teólogos que no opinan de la misma forma, y muchos creen que el espíritu natural del hombre no se puede contaminar. Lo que se contamina es el alma o el cuerpo, pero el espíritu no se contamina. Y una de las bases que se utilizan es que todo lo que es nacido de Dios no peca. Así dice en la palabra. Entonces muchos utilizan esa base bíblica para demostrar que el espíritu no se puede contaminar. Pero yo tengo una pregunta que hacer. Ayer la hice en Talca, no sé si ustedes me la pueden contestar. Ahora, si vieron obviamente, ¿verdad? Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué son los ángeles? ¿Los ángeles son espíritus o son alma? Se vale que me den la respuesta, pero denme una base para poder confiar. ¿Qué son los ángeles? ¿Los ángeles son espíritus o son seres con alma? Porque hay una diferencia entre el alma y el espíritu, y el alma se parece al espíritu, pero no es lo mismo. La Biblia lo menciona. Primer capítulo de Hebreos, capítulo 1 de Hebreos. Ahí dice, y búsquenlo ahí los que son más rápido, porque no lo tengo ahí, pero sé que está ahí en el primer capítulo de Hebreos, de que los ángeles son espíritus ministradores. Son espíritus, si no estoy mal, 13, 14, por ahí 12, 14 es 1:14 de Hebreo, 1:14 son espíritus ministradores. Tengo otra pregunta. ¿Hubo ángeles que se rebelaron contra Dios? ¿Qué dicen ustedes? Entonces se rebelaron siendo ¿qué? Siendo espíritus. Entonces se rebelaron siendo espíritus y estando en el cielo, quiere decir que el espíritu natural puede ser afectado en la tierra. Ustedes logramos entender todo porque este es un viernes de estudio.
¿Logramos entender todos la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu natural? ¿Logramos entenderlo? Hay una gran diferencia entre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Pero el espíritu natural es el espíritu humano, eres tú, somos nosotros. Es el soplo, ¿me siguen? Es el soplo que Dios se otorgó. El cuerpo se gestó en el vientre de nuestra mamá. Ahí se gestó, se formó. Procesos que solo Dios establece. Pero Dios sopló y estuvo vida. Y entonces se formó, surge de esa unión el alma. El espíritu natural que viene con una información desde mucho antes, es al espíritu a quien bendijeron con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1 verso 3. Entonces ese espíritu trae una información. Entonces este espíritu viene a la tierra y tiene que cumplir una función. Ese espíritu que tenía tal vez una capacidad impresionante antiguamente, lo meten a un cuerpo. Un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que necesita ciertas hormonas, ciertas sustancias para provocar un equilibrio. Es tremendo. Pero el punto es el siguiente. El punto es que Pablo plantea algo bien fuerte y dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Y yo quise ir a la palabra original carne, y no necesariamente se estaba refiriendo al cuerpo, sino que se refiere al alma. Y el espíritu, cuando uno va a los originales, esta palabra espíritu es el soplo, para poder entenderlo. Entonces quiere decir que el espíritu sí puede ser afectado. Y el espíritu, cuando es afectado, queda la escoba. Y ahí es donde quiero entrar. Por eso necesito tu máxima atención, por favor, porque es un tema bien complejo. El espíritu sufre alteración por la condición espiritual de una persona, como consecuencia de un desequilibrio en su relación con el ambiente espiritual en el que se desarrolla o se desenvuelve. Es decir, si una persona no está en un lugar espiritual en donde pueda crecer, va a ser afectado el espíritu. Y ya vamos a entender por qué. ¿Y cómo podemos distinguir cuándo el espíritu está siendo afectado, cuándo el alma está siendo afectada y cuándo es el cuerpo el que está pecando? De eso se trata este tema. Cómo lograr aprender a diferenciar el cuerpo, el alma y el espíritu, para lograr entender el proceso de santificación. Porque Pablo plantea y dice que nuestro Dios os santifique por completo, o sea, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta enseñanza es para los que le estamos esperando. ¿Qué podría ser esta noche? ¿Qué podría ser mañana? ¿Qué podría ser en un año? ¿Qué podría ser en 10 años? No sabemos. El día y la hora nadie la sabe, solo el Padre. Entonces vamos rápido, por favor. Miren, por favor, y aquí yo quiero, hoy no vamos a quedar con toda la enseñanza, pero miren lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 4. La palabra amable es árbol de vida. En otras versiones dice es como un árbol que da vida. Pero la palabra perversa destruye el espíritu. Necesito que conversemos esto. Busquen, si alguien tiene otra versión, se lo agradecería. Sobre todo la palabra perversa y destruir. Son dos sinónimos que me gustaría que me ayudaran y pudiéramos tener más sinónimos de la palabra perversa y la palabra destruye. ¿Alguien tiene alguna otra palabra? ¿Qué tienes, Yosmeri? La lengua que brinda consuelo es árbol de la vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Deprime el espíritu. Ok, insidiosa.
¿Alguien tiene otro sinónimo de esa palabra? ¿Sí? La áspera hiere el corazón. Esa la traduce más como la esencia del espíritu, ¿verdad? Pero me interesa la palabra perversa para poder asentar algo. La palabra perversa es lo mismo que decir palabra mala. O sea, que tiene maldad. Que ya no es una palabra común y corriente. Lleva un poder de tinieblas. Y ahora vamos a explicar cómo diferenciar una palabra perversa, es decir, una palabra que ya lleva una maldad, lleva consigo una maldición. ¿Cómo poder distinguir eso? Miren qué tremendo. Hay un caso en la Biblia bastante interesante y que esto representa súper bien lo que estamos aprendiendo, que es el caso de Ana. ¿Cuántos se recuerdan del caso de Ana? ¿Sí? A ver, vamos a ver, escuelita bíblica, ¿cómo se llamaba el esposo de Ana? ¿Cómo? Alcana. El Cana es otro. No, Alcana. ¿Alguien se recuerda un poquito de la historia? Que Alcana era un hombre que tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina. No le vayan a poner así a una niña, ¿verdad? Por favor. Porque es un poco extraño, pero una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. La Biblia dice que Alcana todos los años iba a hacer culto al templo, iba a ofrecer sacrificio. Penina tenía hijos, le había dado hijos a Alcana, pero Ana no. Yo les estoy recordando la historia como una escuela bíblica, pero cada palabra que se menciona en la Biblia tiene una enseñanza impresionante. Miren el verso 6 del primer libro de Samuel, porque ahí está toda la historia. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 6. Penina siempre molestaba, esta versión dice así. Hay versiones que dice la rival de Ana. Siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal, porque el Señor no le permitía tener hijos. Uy, qué grueso. Necesito que podamos aquí y ustedes me ayuden. ¿Quién es el que concede tener hijos? ¿El hombre, la mujer o es Dios? Es Dios. Es Dios. Dios determina un vientre estéril o un hombre estéril. Pero ¿quién es el dador de la vida? Es Dios. ¿Por qué Dios permite que nazcan niños? Ese es otro tema. Eso lo vemos otro día. Inclusive, ¿por qué Dios permite que hayan fecundaciones in vitro? Ese es otro tema. Lo podemos hablar en otro momento. Pero todo tiene es un tremendo tema. Porque inclusive la Biblia habla de hombres sin espíritu en la tierra, que no tienen espíritu, solo son alma. Y eso la Biblia le llama animales irracionales que corrompen el evangelio. Ese es un temón. La Biblia lo menciona. Yo voy soltando para que ustedes vayan estudiando. Eso sale en el único capítulo de Judas. La carta anterior a Apocalipsis, ahí se menciona todo eso con relación a los hombres que vienen como animales irracionales a la tierra a destruir la obra de Dios. Pero lo que yo quiero resaltar es que partimos diciendo que toda palabra perversa, ¿qué le hace al espíritu?
lo destruye. Pero ojo con esto, la palabra perversa, porque el contexto, si tú lees Proverbios, yo ahí me faltó esa parte, la palabra perversa, la palabra que lleva maldad, destruye el espíritu del que está escuchando y de la persona que lo está diciendo. Porque esas palabras traen un trasfondo de tinieblas. Pero ¿cómo logramos entender ese tipo de palabra? Aquí viene el punto. Si ustedes notan captar lo que estaba pasando ahí, si estamos entendiendo que el único dador de vida es Dios, las palabras insidiosas que salían de la boca de Penina estaban provocando un sentimiento en el corazón de Ana. Pero pregunto, no necesitamos mucho, solo que comprensión de lectura. Y si tú logras captar, ¿hacia dónde enfocaba la palabra mala? Dilo, hacia el Señor. Porque eso no está escrito por estar escrito. No es que lo agregó el autor. Si ustedes notan, la palabra que estaba saliendo de Penina era provocar que Ana tuviera un concepto, que tuviera una frustración, que tuviera un pensamiento en contra de. Así es. Entonces aquí comienza el tema. Entonces, ¿cómo captar las palabras malas que vienen de las tinieblas? Es cuando el ataque al espíritu, es cuando una persona comienza a tener un pensamiento errado ¿de quién? ¿De quién? De Dios. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque en el verso 15, Ana estaba orando en el templo y la tildaron de borracha, los que conocen la Biblia, porque estaba orando. Y cuando la señalaron, contestó en el verso 15, pero Ana respondió a Elí, el sacerdote: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, no estoy borracha, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Note lo siguiente, ¿por qué quise poner este texto? Porque aquí se diferencia muy bien el alma del espíritu. Y yo me di el trabajo de analizar cada palabra en su original. Y ahí está hablando, marca la diferencia tremendamente entre el espíritu y el alma. El alma, Ana la derramó delante de Dios, pero ¿qué era lo que estaba afectando según la congoja, según lo que estaba llevando en su corazón? ¿Qué estaba afectando? Su espíritu. Su espíritu. Entonces, esto es un punto demasiado importante, porque el cuerpo va a pecar y va a cometer errores porque tiene leyes, tiene deseos, tiene instintos, tiene etcétera. El alma es emocional, pero cuando el espíritu es atacado, es cuando el hombre se rebela contra Dios. Eso es lo grueso. Cuando una persona empieza a ver a Dios como un Dios, ¿por qué a mí? Y empieza un pensamiento en contra de él. Ese es el espíritu cuando está siendo atacado. Y cuando el espíritu es atacado, es peligroso. Porque yo pienso y creo, y después lo voy a hablar, no hoy, y por eso dije que hoy vamos a hablar doctrina. Por eso yo soy de los que creo, y probablemente se me lancen un montón en contra, pero con gusto me siento con ustedes o con los que piensen distinto y planteamos la teoría. Yo creo que la salvación sí se puede perder. Uy, pero yo aquí con lo que estoy diciendo me he hecho encima un montón de teólogos. No importa.
pero yo lo veo en la Biblia. Ese es el punto. Y uno de los ataques más masacres o gruesos es al espíritu. Y es cuando, ¿por qué? Porque fíjate que y todo lo hemos vivido. Hay momentos donde el alma se siente mal, se siente triste, llora, patalea y todo, pero todavía uno, Señor, se conecta con Dios. Pero cuando el espíritu comienza a ser atacado, la persona ya no siente deseos de buscar a Dios. Y empieza a ver a Dios de otra manera. Eso es grueso. Eso es grueso. Entonces, fíjense que Ana no podía tener hijos. Y Penina se burlaba de ella. Pero el pensamiento, recuerden el Proverbio 15:4, que la palabra perversa destruye el espíritu. Entonces, ¿qué palabras salían de la boca de Penina? Perversas, que estaban llevando, que su ataque era directamente ¿con quién? Con el espíritu de Ana. Para que Ana se rebelara ¿contra quién? Contra Dios. Paréntesis. Yo puse este ejemplo, pero uno de los ejemplos más impresionantes es lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando el serpiente entró y tuvo una conversación con Eva y le dijo, mira Eva, es que la Biblia hay que aprender a leerla así. Le dice, con que tú no puedes comer de todos los árboles. Miren la pregunta, sarcástica, llevaba otra intención, palabras perversas, palabras de maldad. Entonces viene y ella le dice, no, podemos comer de todos los frutos, pero hay un árbol que no podemos tocar. Y mira las palabras de la serpiente, o de él, lo aclaro, él, porque era masculino. Viene él y le dice, pero tú sabes por qué Dios te prohibió, ¿verdad? Que no comieras de ese, que no tocaras ese árbol. Entonces ella lo queda mirando, yo me lo imagino, ¿va? Le dijo, porque Dios sabe que si comes de él serás como él. Pregunto, analiza la palabra, analiza lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba provocando el serpiente en Eva? Duda. Estaba cambiando su manera de pensar. Escuchen por favor. Y dice que cuando terminó de hablar con la serpiente, o el serpiente, miró el fruto y dice que lo vio totalmente distinto antes. Nadie puede afirmar cuántos años pasaron Adán y Eva sin pecar. Yo no soy partidario de los que dicen que la tierra tiene 6,000 años. No comparto ese pensamiento. En primer lugar, ¿por qué no lo comparto? Porque los primeros 4 días no había estaciones, no estaba todavía el tiempo. Dice la Biblia que el día cuarto Dios hizo el sol, la luna y las estrellas para marcar las estaciones del año. Entonces no podemos, nadie puede afirmar que el día era de 24 horas. Al contrario, yo me apegaría un poquito más a lo que mencionó Pedro y lo dice los Salmos, que un día para Dios es como, tampoco son 1000. Es como. Así que ese como nos cambia toda la película. Eso significa que nadie puede ser un poquito más. ¿O no? O poco menos. Pero el punto es el siguiente. Miren, esta noche yo estoy hablando pura doctrina. Que estos son temas discutibles en estudios teológicos, en estudios, pero con mucho gusto uno se siente a estudiar.
Uno no se va a parar aquí a hablarles por hablar, hermanos. Mi deber como pastor es enseñar también la doctrina, y de eso se trata los viernes de estudio. Entonces, desde el momento, volviendo al punto, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero por mucho tiempo Eva nunca vio atractivo, nunca le llamó la atención el árbol, porque no era difícil obedecer. ¿Sabes por qué no era difícil obedecer? Porque no había otra información. Entonces, hasta que hubo, por eso la lengua perversa, ¿qué hace? Recuerden que el Espíritu, ¿quién lo dio? Así dice la Biblia. El Espíritu, cuando un hombre muere, el Espíritu regresa a Dios que lo dio. Entonces el Espíritu es la entidad que está dentro de nosotros, que nos mantiene en comunión con Él. Entonces, cuando el Espíritu comienza a ser afectado, lo que va a ser afectado en nuestra comunión con Dios. Entonces, aquí viene un punto. La lengua perversa quebranta al espíritu, acongoja al espíritu, deprime al espíritu, leías tú. O sea, lo afecta. Entonces, definitivamente, aquí las palabras perversas de Penina estaban provocando que hubiera angustia en el espíritu de Ana. Pero aquí vienen los pasos que uno debe de tener cuidado. Miren, por favor. Miren qué interesante. Verso 16 dice: no tengas a tu sierva por mujer indigna, porque todos pensaban que estaba borracha. Porque hasta ahora he dado a causa de mi gran congoja y aflicción. ¿Saben lo que ella estaba luchando, verdad? No sé si lo notan, pero ella estaba luchando en contra de un pensamiento que fuera en contra de ¿quién? De Dios. Eso era lo que estaba luchando. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dudas que Dios puede hacer el milagro que necesitas, es porque tu espíritu está siendo afectado. Ese es el punto. Por eso que Jesús se enojaba con sus discípulos y los llamaba hombres de poca fe, porque decían: ¿qué pasa? Es que es tremendo, lo que estamos hablando es tremendo. Entonces, miren, por favor, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Entonces, en el verso 17 dice: respondió Elí y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Miren los pasos. Aquí hay un montón de pasos que después los vamos a ver. No sé si los logras captar. Verso 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. La BLS dice: por fin alguien que me entiende. Eso es lo que quiso decir. Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino. ¿Qué hizo? Comió y ya no estaba triste su semblante. Uy. Entonces, miren, por favor. Ella tenía una batalla que la tuvo que pelear, y ahí están todos los pasos. Pero era una batalla para que el concepto que se tenía que tener de Dios no fuera afectado por la prueba que estaba viviendo. No sé si lo logran ver. Porque la prueba a quien apuntaba como responsable. Y eso era lo que estaba provocando Penina. Entonces, hay pruebas que vienen sobre nuestra vida y van a haber palabras perversas que te van a señalar, y el ataque va directamente ¿a dónde? A tu espíritu natural. ¿Para qué? Para que tú empieces a dudar. Dudar de que Dios tiene poder.
Dudar de que Dios puede cambiar la maldición en bendición. Dudar. Dudar. Por eso, miren por favor, miren, aquí hay pasos impresionantes. Entonces vemos claramente que su tristeza cambió. Cambió su tristeza. Y como cambió su tristeza, como ganó la batalla, miren lo que ocurre. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor. Qué tremendo. Y regresaron de nuevo a la casa, a su casa en Ramá. Y Elcana la invitó a cenar esa noche. Y el Señor se acordó de ella. A buen entendedor, pocas palabras. Pero eso está diciendo. Entonces aquí viene un bombazo. Quiere decir que hay milagros que no se realizan porque el espíritu natural está afectado. Y el espíritu natural está afectado cuando escuchaste palabras perversas que te hicieron dudar de quién es Dios. Por eso te cuesta creer. Por eso todavía dudas. Ay, Dios que me llama o no. Es grueso lo que estamos hablando. El diablo va a usar todos los medios posibles para afectar ¿qué? Tu espíritu. El diablo, mira, tu cuerpo puede estar enfermo. Tu alma puede estar triste. Pero aunque el cuerpo esté enfermo y el alma esté triste, si el espíritu está sólido, esa persona no deja de buscar al Señor. Yo he visto personas, escuchen esto, yo he visto personas muriendo, cantando. Yo lo he visto. Yo he visto personas, me tocó ver a un hombre de 94 años que estaba ya expirando. Y él decía, solo oren porque ya quiero estar con mi Señor. Solo oren porque quiero ver a mi Señor. Solo canten, canten por favor, canten. Porque, ¿sabes por qué? Se estaba muriendo, pero su espíritu ¿cómo estaba? Sólido, firme. Su cuerpo ya estaba llegando a su colapso. Su alma probablemente estaba triste porque se estaba despidiendo de sus seres queridos. Y obviamente la incertidumbre de lo que viene después de la muerte, esos pensamientos son del alma. Pero cuando alguien tiene un espíritu sólido, no le tiene miedo a la muerte, porque sabe quién es Dios. Espero que lleguemos así ese día. Entonces el cuerpo puede ser afectado, el alma puede ser, pero el espíritu, cuando es afectado el espíritu, es grueso. Porque cuando tu espíritu está siendo contaminado o afectado, te empieza a cambiar el concepto de quién, de Dios. Así es. Pero ¿por qué? Mira estas palabras. Porque a mí, Señor, si yo te he servido, todo pensamiento que te lleve a señalar a Dios como responsable es peligroso. Cuando tú y yo señalamos a Dios como responsable de lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que está siendo afectado en nosotros? Es el espíritu natural. Y eso es peligroso. Porque Eva, por ser afectada por las palabras perversas del serpiente, se rebeló contra Dios. Y eso es lo que pasa cuando el espíritu natural es afectado. Cuando un espíritu natural, el espíritu humano del hombre,
empieza a escuchar palabras perversas que empiezan a cuestionar, a señalar, a ver a Dios de otra forma, es peligroso. O esa persona nunca ha conocido a Cristo, o esa persona está en graves peligros espiritualmente hablando. Entonces miren por favor, y se levantaron de mañana, adoraron al Señor, regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Se dio el milagro, ¿no? De ahí surge un tremendo profeta llamado Samuel. Entonces aquí hay un punto interesante hablarlo. Entonces quiere decir que hay muchos milagros. Cuando yo estaba leyendo esto, estaba preparando este tema ayer a mediodía, mi estómago se me revolvía para arriba. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no superamos nuestra poca fe. Porque en el fondo, pero allá en el fondo de nuestro corazón, escuchen esto, señalamos a Dios como el responsable de lo que estamos viviendo. Fíjense cuál es el pensamiento de un ateo. Pregúntale por qué no quiere, por qué no cree. Lo primero que tú vas a escuchar de un ateo es enojo contra Dios. Lo primero que tú vas a notar. Sarcasmo. Pídele a tu Dios. Ahora esperemos de que esa persona hable porque nunca ha conocido a Cristo. Si es una persona que conoció a Cristo, es peligrosísimo. Porque eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no se perdona ni en este siglo ni en el venidero. Es eso. Es cuando se revela el Espíritu. Cuando el espíritu natural de una persona se revela contra Dios, es grave. El alma puede patalear. ¿No le ha pasado a usted? Le da tristeza, ya hay un culto que no quiere venir, ya está bien, pero no puede estar sin el Señor. No puede estar sin el Señor. Papito lindo, yo te amo, perdona. Pero si tú te empiezas a enfriar y tú ya no empiezas a sentir una necesidad de estar cerca de Dios, y empiezas ese clásico pensamiento, es que no necesito, es un ataque directamente a tu espíritu. Entonces lo primero que tenemos que entender, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? ¿Cuál fue el proceso de restauración? Esto es un tema para todos los que ministran y para todos los que necesitamos ministrar. Miren por favor, lo primero que hizo la mujer, ¿qué fue lo que hizo? Derramó su alma. Padre, estoy dudando de ti. Eso estaba haciendo. Pero Padre, por favor, perdóname. Derramó su alma. Perdóname porque estoy dudando de ti. Perdóname porque un pensamiento me está atacando. Perdóname porque las palabras de esta mujer me están provocando que dude de ti. Perdóname. Derramó su alma. Y no solamente derramó su alma, ¿qué hizo? Oró. Estos son los procesos. Derramar su alma. Oró, Padre, yo vengo delante de ti. La tildaron de borracha, pero no importó. La señalaron, pero no importaba. Ni siquiera en la iglesia la entendieron. ¿Por qué estaba orando de esa forma? Por eso que cada persona tiene una forma de comunicarse y meterse con Dios. Por eso uno nunca debe de meterse si hay alguien que busca de una forma distinta. Cuidado.
Porque eso ahí pasó, ahí hay un caso. La tildaron de borracha. Se burlaron de ella. Entonces, oró. Pero hay algo importante. Cuando se acercó Elí, el sacerdote, ¿qué fue lo que hizo ella cuando se acercó Elí? Le manifestó. No, lo que yo soy es una mujer con un espíritu angustiado. Parafraseamos, lo que me está pasando es que estoy dudando de Dios. Estoy parafraseando. No puedo dudar de Dios. Porque Él es soberano y si Él quiere me da un hijo o si Él quiere no me lo da. Pero Él no deja de ser Dios porque no me dé el hijo. Esa era la pelea que estaba peleando ella. ¿No ve que hay personas que dicen si tú me das yo te doy? Así hay gente. Por eso un montón de gente paga mandas por lo mismo. Por eso hay miles, millones de personas chilenas que pagan mandas, se amarran con entidades demoníacas, con todo respeto. Si esto no se trata de que si tú me das yo te doy. Dios no te va a dar para que tú creas en Él, porque Él es Dios. Hay gente que dice, ¿cómo voy a creer en alguien que no veo? Por eso no lo ves. Porque la Biblia es el reino, las leyes del cielo son al revés. El que cree verá mi gloria. No el que ve la gloria me creerá. Por eso es que esto no es para todos, mis queridos hermanos. Es que esto no es para todos. Entonces, en resumen, lo que estaba pasando con esta mujer es que estaba siendo atacada. Había una congoja en su espíritu, había una tristeza, había una aflicción. Ella estaba peleando una batalla. Estoy dudando de Dios, pero Él es Dios. Entonces se ministró. Entonces luego de que ella se ministra, luego de que ella saca lo que estaba sintiendo, no a cualquiera, no lo dijo en público, se lo dijo a Elí, al sacerdote. Es demasiado importante la ministración. Es demasiado importante que tú hables, que tú no ocultes nada, hombre. Qué tremendo. Cuando te ministres, por favor, conmigo, con otra persona, no cuentes verdades a medias, porque si cuentas verdades a medias no va a ser fácil ministrar. No estoy enojado, ya me emociono, si es por eso, para que no vayan a pensar mal. Pero que es así. Es que uno cuando ministra no te cuenta la verdad entera, y después uno se entera, y ahí es cuando uno dice, pero ahora entiendo por qué no crece. Ahora entiendo por qué está tan afligido. Porque la gente se ministra, pero se ministra lo que una parte nomás. Ese es el tema. Lo que esta mujer le estaba diciendo a Elí: soy una mujer de espíritu angustiado. Parafrasear: soy una mujer que está dudando de Dios. Ese es mi problema. Pero por eso estoy orando. Se ministró, pero hubo una palabra declarada por un ministro. Ve, así es. Y que el Señor de Israel conceda la petición de tu corazón. Es una palabra de un ministro, pero de verdad, pero un ministro de verdad, no un falso. Iba a decir otra palabra más fea, pero no, palabra perversa. Sí. Por eso que no vemos milagros. Primero,
Nos saltamos un montón. La primera parte, derramaste tu alma, realmente te tiraste de guata, lloraste, pataleaste. Después de que pataleaste, seguiste orando. Y después de que oraste, pastor, necesito reunirme con usted. Me está pasando esto. Pero todo, no a medias. Todo, todito. Y entonces viene una palabra declarada: ve en paz. Y que el Señor conceda la petición. Salió de ahí como salió ella. Eso la llevó a comer. ¿Se dieron cuenta? Porque después lo que hizo, pudo comer. Porque las personas de espíritu angustiado no disfrutan la palabra. Obviamente. Oye, ¿cómo va a disfrutar la palabra alguien que duda de Dios? Explíqueme eso. Explíqueme eso, por favor. ¿Cómo va a disfrutar la palabra si alguien dice, pero eso no es así? Pero eso lo escribieron los hombres. Derramar el alma, la oración, ministración, palabras declaradas por un ministro. Si no soy yo, busque. Yo no me enojo. Si algo te va a hacer libre, yo bendigo tu vida. Pero si estás en esta iglesia, si estás en Casa sobre la Roca, para algo Dios te puso un ministro. Ahora, si tú no lo ves así, busca un lugar. Pero tú tienes que tener un ministro. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad. Porque es peligroso cuando una persona no tiene cobertura. Yo te amo, pero yo prefiero tu crecimiento espiritual. Pues yo puedo amarte, pero tú no verme a mí como tu cobertura. Por prejuicios, por experiencias, porque tal vez no te saludé en la plaza, pasé por al lado tuyo, pasé con lente y no me di cuenta. Y ya eso ofendió, y ya un concepto errado, por lo que dice el que dijo que le dijeron. No importa cuál sea, perdón. Pero tú necesitas un ministro que ore por ti. Yo, otro, lo que sea. Tú necesitas una persona que ore por ti, que declare una palabra de Dios sobre tu vida. Por eso hay personas que pasan años esperando un milagro y no lo ven, porque miran a Dios como responsable, porque no derraman su alma, no están orando, mucho menos se ministran. Ocultan cosas, caminan como quieren, perdón que sea tan claro. Por eso es que la gente no cambia. Después de que uno ve esto en la Biblia, por eso es que las personas no crecen espiritualmente. Por eso que las personas pasan años en una iglesia metido, 15, 20, 30 años y sigue siendo la misma persona. No evolucionan. No hay una evolución. Cuando tendría que haber una evolución, tendría que haber un crecimiento, tendría que haber un desarrollo, se siente algo, una persona se siente que está cambiando. Y eso puede ser instantáneo, ¿eh? Porque Pedro no pasó más de 4 años que se transformó en otra persona. De ser un pescador de hombre, mal hablado, del vulgo, se volvió un hombre que con sus sombras sanaba enfermos. Pero eso fue un proceso, fue un periodo de 4 años. Entonces, si yo llevo, algo está pasando. Pero sí necesitamos derramar nuestra alma, orar, ministrarnos, pero de verdad ministrarnos. Palabra declarada por un ministro, ve en paz y que el Señor conceda. Y esa mujer tomó esa palabra. Salió contenta después de la administración, salió feliz, salió tranquila, de tal manera que se puso a comer. ¿Sí? Entonces, después de que derramó su alma, después de que oró,
después de que se ministró, después que le declararon una palabra, desataron una palabra profética sobre ella, pudo comer, disfrutar la palabra y por ende, escúchenme, ustedes lo saben, la palabra adoración es declarar lo que Él es. Un adorador no sujeta su adoración por sus sentimientos y emociones. Un adorador adora a Dios por lo que Él es, no por lo que siente. Pero obviamente, ¿cómo va a adorar a alguien sin primero pasar los otros pasos? ¿Cómo vamos a pedir que toda la iglesia se vuelque en adoración si muchos de los que estamos aquí andamos guardando cosas aquí dentro? Escuchando palabras perversas que hacen poner en duda la obra de Dios. Derramar nuestra alma, orar, ministrarse, palabra declarada por un ministro genuino, comer palabra, alimentarse, por ende, adorar. Esto gestó un milagro. Amén. Esto gestó un milagro. Las palabras perversas destruyen el concepto que tenemos de Dios. Por eso estoy casi terminando. Primera de Corintios capítulo 15 verso 36. La Reina Valera versión 60 dice: no erréis, no cometas error. Dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengo algo que preguntarte. Con esto termino. Esto es lo más grueso. Hasta aquí ya estamos todos medio tiritones, pero ahora vamos a quedar más. La pregunta es la siguiente: ¿a dónde recibió las palabras perversas? Así es. ¿Quién lo dijo? Tú lo dijiste. Así es. En la iglesia. A veces las personas más cercanas son las que destruyen nuestro espíritu. A veces el diablo no usó un personaje de fuera del huerto, usó un personaje de adentro en el que ella confiaba. Por eso es que ella cometió el error. Aunque la Biblia dice y tilda al diablo, capítulo 12 de Apocalipsis dice que el diablo es la serpiente antigua, pero como figura. Recuerden que el diablo no podía entrar al lugar santísimo, no podía entrar al huerto, el diablo no podía. Por eso que a la serpiente Dios la juzgó. Si hubiera sido el diablo, no lo juzga porque ya había sido juzgado el diablo. Al diablo lo echaron del monte santo, ¿se recuerdan? Del huerto, en el huerto de Dios estuviste, así dice la Biblia. Estoy citando a Ezequiel capítulo 28, verso 13 en adelante. El diablo no podía entrar. El diablo comenzó a conquistar un personaje que entraba y salía del huerto. Y la serpiente no era una culebra, porque hay una diferencia entre los reptiles que fueron creados y el serpiente. Era un ángel que entraba y salía. Y afuera lo estaba esperando el diablo. Y el diablo le dio toda la estrategia y le dijo al serpiente: tienes que hacer esto. A veces las personas que, por eso, escuchen esto lo que les voy a decir. Por eso es una vergüenza, y lo digo y probablemente me estén escuchando muchos,
que un pastor le diga a una oveja que se está yendo, te va a ir mal. Regresarás. Esa es una palabra perversa que es un ataque directamente ¿a dónde? Por eso ataca al espíritu. Y por eso hay personas que vienen de otros lugares y no pueden adorar, dañadísimos, porque el espíritu está congojado, y el espíritu congojado no gesta milagros. Por eso partí diciendo que este estudio necesitaba tu máxima atención. Yo cuando lo estaba preparando dije, uy, Dios mío, no me hagas hablar esto. Háblalo. Uno de estos temas quisiera darlo en los retiros, y uno quisiera que todo el mundo lo escuchara, pero Dios es Dios, y Él quiere que nosotros lo escuchemos. Pero esto es su palabra. Como ministro, como pastor, yo vine a este lugar para potenciar tu llamado, para orar por ti, para desatar milagros, para que tu vientre sea fértil, espiritualmente hablando. Para que se gesten los ministerios que están ocultos en esta ciudad. Pero hay palabras perversas, conversaciones que a veces tenemos en la mesa, que te hacen dudar. Por eso Pablo dijo: no cometamos errores. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado y sabiduría. ¿Qué es lo que está hablando en su mesa? Por favor, no estoy enojado, pero tengo que hablarte esto de parte de Dios. Cuando vienen pensamientos extraños de duda y que no sé qué, y rebelarse contra una autoridad, hermano, esto no se trata de competir. Por lo menos yo, en el nombre de Jesús, no voy a caer en ese juego. Yo no voy a pelear contigo. Yo no me voy a poner a pelear con ustedes. Yo no me voy a yo vine aquí no a pelear, vine aquí a entregar palabra. A eso vine yo. Y yo les decía a los hermanos de Talca, yo les decía: y si ustedes se pelean y me quitan la iglesia, quédense, yo no voy a pelear, quédense. Yo por molestarlos, ¿va? Pero eso sí, voy a poner la iglesia al lado. Yo no vine a eso. No vine a hacer, perdón. Yo entiendo que yo no vine para ver si cómo analizar, cómo hacer lo posible por caerte bien. No vine a eso. Y Dios me lo resaltó. Yo vine a entregarte palabra. Es mi responsabilidad entregarte esta palabra. Dios quiere que de ti salgan milagros, que se desaten cosas poderosas de parte de Dios. Por eso yo no voy a caer. El Señor ministraba mi corazón. Yo decía: no, yo no voy a caer. Ahora entiendo la religión que se levanta aquí, que se levanta, que rebelión. No me importa. De verdad, ya no. Mi pega es venir a este altar y predicar la palabra y desatar una bendición sobre los que quieren. Punto. Termino. Ahora usted entiende este salmo. Salmo capítulo 51, verso 17. La palabra sacrificio es ofrenda. El sacrificio que te agrada, Señor, es un espíritu quebrantado. Tú, Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Papito, perdóname porque he dudado de ti. Padre, en el fondo de mi corazón te he hecho responsable a ti de mi imprudencia. Porque miren
Miren, por favor, miren a Adán. ¿Qué pasó a Adán? La mujer que me diste. El tipo fresco. Tú tienes la culpa, mira, tú la escogiste, tú me la trajiste. Eso le estaba diciendo a Dios. Eso le estaba diciendo a Dios. ¿Me dejas decirte algo? Dios no es el responsable de lo que estamos viviendo. Al contrario, Dios quiere hacerte libre. Pero ¿sabes cuándo te va a hacer libre? ¿Sabes cuándo va a ser el milagro que tú tanto esperas? Cuando lo veas como Dios, cuando lo veas como soberano, cuando aprendamos a ver a Él. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Eso es la prueba más fuerte del ser humano. Estos son temas. Va a quedar de guata aquí. Por eso muchas veces no se ven los milagros y las iglesias se vuelven en centros religiosos, culto tras culto. De repente rico la presencia, de repente una carga, porque no hemos derramado nuestro espíritu delante de Él. Dios tiene algo grande para esta zona. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, he dudado de ti, he cometido errores, ya no quiero decirte más por qué, Señor, sino enséñame a ver el propósito del por qué estoy viviendo esto. Dios no es el responsable. Ahora, Dios sí puede hacer el milagro. Dios no es el responsable. Dios hace mucho tiempo ha querido hacer el milagro que has pedido, pero se tienen que quebrantar nuestros espíritus. Si hay alguien que quiera pasar, tiene la libertad de hacerlo. Si alguien quiere postrarse donde está, o si alguien quiere orar, este es un buen momento para hacerlo. Él está aquí. Hay cultos donde el Señor nos visita. El sacrificio que agrada al Señor es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies el corazón quebrantado y arrepentido. Oh, grabrabashtoko probobo. Irakaprababashtoko probosto robrobosto rabrabastarika prababa. Bendecimos a los hermanos que estuvieron conectados a través de internet. Que el Señor les bendiga. Amén. Ahora nos quedamos nosotros con libertad. Las transmisiones se cerraron por lo mismo.